Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ya estamos acá. Deseaba yo volver a estar con ustedes, aunque sea de manera virtual, pero al menos estamos en contacto de alguna manera, pues, semidirecto. Bien, pues vamos a continuar con lo que vimos la semana pasada y esta vez nos vamos a enfocar ya más a Doña Marina. La vez pasada fue más a Cortés, puse el cuadro histórico de cómo estaban las cosas y ahora vamos a ver la la relación entre ellos. Bien, bien, la entrada a México Tenochtitlan, ok, va a ocurrir en noviembre de 1521, de 1519, perdón, en noviembre. Y cuando entran, al menos lo que describe Bernal, es que Moctezuma se encontraba en un lugar que por tradición se cree que es donde hoy está construido el templo del Jesús Nazareno en la Ciudad de México, ¿okay? Que está la parte, pues de hecho en la parte posterior del templo hay una especie como de cuadro gigantesco donde se ve esta imagen, la entrevista de Cortés Moctezuma sobre la calle Pino Suárez, ¿okay? Bueno, no se conoce en México. Y que entraron de la siguiente manera: Cortés entra a caballo, ¿okay? Junto a él venía caminando Doña Marina, quien no montaba a caballo, y atrás venía Pedro Alvarado, que era su segundo, y todos los demás. Llega un momento en que cuando llegan a ese punto, Cortés desciende del caballo y se dirige junto a Doña Marina, quien ya se quedan parados unos minutos esperando a que Aguilar, que venía atrás, ¿okay? Se bajara el caballo y los acompañara. Ellos tres son los que se van a acercar a Moctezuma. ¿Okay? Por lo tanto, la que va a ser la receptora directa de lo que Moctezuma le va a decir a Hernán Cortés, ¿okay? Va a ser ella, Doña Marina. En esos momentos todavía necesitaban las buenas habilidades de Aguilar, porque aunque Doña Marina era una persona muy inteligente y estaba aprendiendo el español bastante rápido, todavía no lo manejaba como para una entrevista de esta magnitud. Por eso estaban los tres. ¿Qué es lo que, según Bernal, dice que Doña Marina le dijo? ¿Okay? Que Cortés le dijo a Moctezuma que él era el enviado de un rey muy poderoso llamado Carlos V y que todas esas tierras eran de él, de ese emperador. Y que Moctezuma le dice a Cortés que era bienvenido, que él había cuidado todas esas tierras, ¿okay? Y que le mandara un saludo a su rey y que lo iba a hospedar en el mejor lugar que había en la ciudad, que era el palacio de descanso de los emperadores aztecas, que era el palacio de Axayacal, donde hoy se encuentra el Nacional Monte Piedad, a un costado de la catedral, frente a la catedral de la Ciudad de México, y donde había vivido mucho tiempo el abuelo de Moctezuma, el emperador Axayacatl. Todo esto fue vía Doña Marina. Aquí va a haber una impresión muy grande para el pueblo azteca y para los militares aztecas y para, vamos a llamarle así, el gabinete de Moctezuma. Que la que llevaba la voz cantante era esa mujer. Algo inconcebible. Ya habían oído que había una diosa junto a él, junto al señor Malinche, como le decían a Cortés, pero no la habían visto. Y algo importantísimo, se atrevía a hablarle al emperador azteca, pero además a sostenerle la mirada. A partir todo el tiempo, esos meses de noviembre del 19 a junio del 20, que van a estar los españoles en Tenochtitlan, porque hace 500 años estaban ahí precisamente, la que manejaba el pandero era ella, no tanto Cortés, porque la que tenía el control de la comunicación y de decir palabras bonitas al oído de unos u otros o amenazadoras era ella. Quizá por eso, ¿okay?, el pueblo azteca soportó noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, soportó 7 meses, casi 8, porque hasta el 30 de junio fue cuando lo sacaron. ¿Okay? Soportó casi 8 meses a los españoles ahí adentro, a 300 tipos con sus caballos ahí adentro,
Y no solamente eran soldados, también estaban los dos sacerdotes que trataban a toda costa de cristianizar a todo el mundo. Estaba el padre Olmedo, el padre Díaz. Y los soldados se paseaban porque eran como turistas. Se paseaban por toda la ciudad de Tenochtitlan, cosa que les caía re mal a los aztecas, porque para ellos era una ciudad sagrada. Tenochtitlan, nadie entraba, nadie. Que subían a los templos, que iban, que veían a uno y así, con sus risitas así, o sea, no los podían, o sea, no los querían. El jefe del ejército, que era Cuitláhuac, estaba desesperado porque los sacara su hermano, que era el emperador, que era Moctezuma, pero Moctezuma realmente no parecía molestarle su presencia. Y ahí estuvieron durante 7 meses. Y todo lo que se dijo y todo lo que se habla de las pláticas que tuvieron Cortés y Moctezuma, tanto en el Palacio de Moctezuma como en el de Axayaca, donde estaban hospedados los españoles, era doña Marina la que estaba presente. Cuando Moctezuma le regala a Cortés a su hija para que Cortés se case con ella, para fundar una dinastía con sangre de Cortés, pensaba que era una sangre de dioses, y la sangre real del emperador, todo esto fue por intermedio de doña Marina. O sea, ella estaba de todo. Cuando Cortés decide visitar el Templo Mayor para ver cómo era la religión azteca, era por conducto de doña Marina. Cuando Cortés intentaba convencer a Moctezuma de que se bautice, era por conducto de doña Marina, que cada día hablaba mejor el español, según lo que dice Bernal. Porque si ustedes leen la obra, verán que poquito a poquito Bernal va a dejar de mencionar a Jerónimo de Aguilar. Ya no lo van a necesitar tanto. Ella ya era la que hacía y deshacía. Ya ella era la que fungía. Además, que Cortés la tenía muy cercanamente a él. Y aquí vienen los mitos. Fue su novia, fue su amante, fue únicamente su secretaria particular en el mejor sentido de la palabra. ¿Qué era de Cortés? ¿Qué es lo que la leyenda, el mito y la historia, porque es la que al fin de cuentas va a tener la última palabra, han dicho de esta mujer? Hasta este momento no hay ningún documento, nada, ni siquiera de los aztecas, nada, que dijeran que la cercanía de Cortés era algo más allá que de un mero interés para que esta niña le tradujera. Nada más. Aparentemente. Nada más. Cuando Moctezuma fue obligado a ir al Palacio de Axayaca para que de ahí despache, porque Cortés ya veía bastantes tensos a los aztecas por todo lo que estaban haciendo, y que la mejor protección era que Moctezuma viviera en el Palacio de Axayaca y no enfrente, no donde estaba en el Palacio de Moctezuma, fue doña Marina la que se le encara a Moctezuma y le dice, sin tartamudeo, según Bernal, que era un traidor, que estaba conspirando contra Cortés, que era su amigo, y diciéndole esto doña Marina a Moctezuma, que quedó asombrado de cómo una mujer en su propio palacio le decía esas cosas. Los españoles lo encadenan y se lo llevan. Claro que luego dijeron que era su huésped, ¿no? Pero se lo llevaron. Todo esto hacía de doña Marina una persona importantísima para Cortés, pero más que importantísima, la usaba, por así decir, al menos hasta este momento. No hay prueba de nada más. No hay al menos esa historia romántica de, por ejemplo, como que Marco Antonio y Cleopatra, ¿no? Digo, no. O de Romeo y Julieta, no. ¿Okay? ¿Cómo va a ser? Dirán ustedes. Pues yo sé que tuvieron un hijo. Eso, un momento, ahí te vamos a llegar a eso. Bueno, estando ahí, en la ciudad, para más o menos para estas fechas, pero de hace 500 años, Cortés recibe una notificación que un grupo de españoles muy bien armados, y muchísimos más que ellos, casi 3,000 gentes, habían llegado a Veracruz. Y entonces Cortés decide salir a ver quiénes eran, y deja a doña Marina en Tenochtitlan para que le sirviera de apoyo a Pedro de Alvarado. A fin de cuentas, él iba a tratar asuntos con los españoles, no la iba a necesitar, y se quedó en Tenochtitlan. Cortés ya sabemos que tiene un pequeña escaramuza con los de allá, y al fin de cuentas el grupo de españoles que había llegado se le huyen a Cortés. 3,000 gentes, malos barcos,
más los caballos, más todo lo que traía. Pero doña Marina, ¿qué hizo todo ese tiempo? Si se controló la ciudad, fue porque ella la controlaba. Aunque no nos lo dice Bernal, tenemos que utilizar un poquito de interpretación histórica. Ninguno de ellos tenía el control que tenía Cortés. Y si Cortés ya no estaba, la que tenía el control total en ese momento era ella. Y lo que ocurrió en aquella noche calurosa, bueno, calurosa para los de México, ¿no? No, aquí calor es el de acá, pero calurosa, de mayo de 1521. Porque mucho se debe a lo que ella interpretó. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurrió esa noche de mayo de 1521? Había una fiesta en el Templo Mayor, en donde había mucha tensión en el ambiente, porque la multitud, los indios, era como una fiesta general, iban a asistir, e iba a ser la crema innata ahí de todos los aztecas. Y fue doña Marina la que le comenta a Pedro Alvarado, por eso deducimos que ya sabía bastante español, ¿okay? Porque no se menciona aquí, al menos Bernal no menciona en ningún momento a Jerónimo de Aguilar, menciona que fue directo con Pedro Alvarado y que le dijo, hay problemas, ¿okay? Se rumora, ¿okay?, que van a liberar al emperador, se rumora que aprovechando que no es el capitán Cortés, ¿okay?, se van a levantar contra nosotros. Hay rumores, rumores y rumores. O sea, fíjense qué importante cómo era. Ella era los ojos y los oídos de Cortés. Lo oía todo. Entonces, ¿eso era una traidora? No, no fue traidora. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué no fue traidora? Porque ella no les debía nada a los aztecas. Al contrario, ¿okay?, su propia mamá azteca, la había vendido. O sea, ¿traidora a qué o a quién? Porque si eso vamos, entonces vamos a hacer traidores a todos los indios de Mesoamérica, traidores a los totonacas, traidores a los cepualtecas, los tlaxcaltecas, los cholultecas y todos los ecas habidos y por haber. O sea, todo el mundo, o sea, ¿por qué traidores? El imperio azteca se había hecho odioso. Era odiado y era odioso. Era un imperio tiránico. Era un imperio que no respetaba absolutamente nada de nada. Como dicen los códices tlaxcaltecas, separaban familias para matar y sacrificar a niños y mujeres, y no les importaba. Y luego se comían sus cuerpos. Eran antropófagos. Vendían el cuerpo, lo vendían en el mercado de Tlatelolco. Entonces, todos los odiaban. Era un pueblo extraordinariamente odiado. Poderoso, sí, poderosísimo. Pero no los querían. No los querían. O sea, ese concepto de traidor o traidora con la que la han machacado durante casi 500 años es un absurdo histórico. Yo no le veo de dónde está la traición. El ansia de libertad es válida. Y todos los pueblos lo que querían era liberarse del dominio azteca. Todos. Ella en el fondo también lo tenía. No tenía por qué serle fiel a un emperador que había sojuzgado a su pueblo, a una raza que la había vendido a otra raza, porque los mayas y los aztecas son razas diferentes. Entonces, ¿dónde está la traición? Yo no la encuentro, como tampoco la encuentra Mirales, tampoco la encuentra Bernal. Jamás habla de traición, jamás habla de traición, no menciona, porque no había tal cosa, no existía. Que se lo dijera a Cortés, bueno, pues lo tenía que decir, que se lo dijera a Pedro Alvarado. O sea, ella se sentía ya parte de los otros. Entonces, vamos a decir, si a eso vamos a llamar traidor a Gonzalo Guerrero también, porque entonces se pasó con los mayas. O sea, hay que tomar en cuenta muy bien el contexto histórico de lo que es de esa palabra que tan infamemente y tan falta de pulcritud histórica muchos pseudo historiadores le han dado, sobre todo en el siglo XX, a doña Marina.
Y aunque no puedo asegurar si fueron ellos o no, ¿ok? Pero de ahí viene la palabra Malinche, para llamarle el malinchismo. Bueno, ya quedamos que el Malinche es una palabra masculina y que se le refería a Cortés, no a ella, no a ella. Entonces, cierro paréntesis, era, que por eso lo dijo, que Alvarado, su reacción fue poco política y que quizá abusó del poder delegado que le había dado Cortés. Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Si Alvarado utilizó o actuó de una manera intempestiva, entonces ya es cosa de Alvarado. ¿Por qué? Porque entonces Alvarado tiene miedo de estos rumores, tiene temor. Solo son 150 hombres que están adentro porque Cortés se había llevado una escolta, no había regresado Cortés, era una fiesta, estaban todos ahí, estaban los militares aztecas. Tuvo miedo, un miedo que, si quieren ustedes, fundado, pero debió haber pensado lo que iba a hacer, porque si ya sabía, como lo tenía que saber, que los aztecas eran muy poderosos, eran muy duros, ellos no habían visto esa dureza de los aztecas, porque hasta ese momento los habían tolerado los aztecas a los españoles. Pero debe haber supuesto que si él manchaba en sangre sus espadas con sangre azteca, los aztecas, por lógica, por lo que ya había oído antes de ellos, que eran muy terribles, iban a reaccionar. O sea, que ahí le faltó a Alvarado colmillo. Colmillo. Siendo una pequeña minoría y además estando adentro de la ratonera, ¿sí? Y en la fiesta inmensa de todos los ratones, Alvarado ordena: pásalos a cuchillo, tontamente, a los que estaban en la fiesta. Y pasó lo que tenía que pasar. Los aztecas, ¿okay?, hechos para la sangre, para la guerra, para la muerte. Recuerden que su dios principal era Huitzilopochtli, que era el dios de la sangre, la guerra y la muerte. Reaccionan y entonces les sale lo azteca. Ahora sí, perros, cuídense, porque van a ver lo que es bueno. Y entonces Cuitláhuac y los generales tomen dogos y les caen a los aztecas, pero a los españoles. Alvarado se da cuenta que había cometido un error, porque eran unos pocos contra cientos de miles de aztecas que venían, caballeros águilas, caballeros tigres, jaguares, todos los demás, y los van a copar en el templo mayor. Y ahora sí, el clásico, sálvese quien pueda. Hay que llegar al palacio de Axayácal, que era un palaciote amuralladote, no van a entrar allá, y además está Moctezuma allá adentro, él nos va a proteger. Y como pueden, y los que pueden, logran llegar allá. Pero sí se echan un montón de españoles, y solo se los echan en la batalla, no, que los agarran y los sacrifican delante de ellos. Después todo el templo mayor estaba enfrente del palacio, y desde ahí se veía como les sacaban el corazón. Y entonces los españoles, una minoría, perdonad la redundancia, minúscula, se encierran bajo la protección de Moctezuma, que solo lo estaba así. Clásica, probablemente hubiera dicho, eso no lo registró Bernal, pero a lo mejor dijo: ahí está, me pasó lo que yo no quería, llevo baño de sangre. ¿Okay? Y los aztecas entonces rodean, tienen que salir, rodean todo el palacio, ¿okay? Como en la parte de atrás del palacio había acequias, o sea, pasaban canales de agua, el lago de Texcoco era un lago, y es un lago donde está la Ciudad de México. Se los van a bloquear para que no reciban agua, y ahí los van a sitiar. Ahora sí, están metidos en un lío. Cuando Cortés regresa a principios de junio de hace 500 años, de 1520, los aliados, los indios aliados que se encontraban afuera de la ciudad, le dicen a Cortés que habían oído hablar, que habían oído gritos de guerra, y que mejor no entrara porque seguramente sus amigos habían sido muertos y sacrificados. Cortés se pone nervioso, pero con la confianza que le daba traer a 3,000 hombres más, mejor armados, con más cañones, entra a la Ciudad de México. Lo dejan entrar,
lo dejan entrar y lo dejan llegar hasta el palacio. Parece que fue una estrategia. Y ahí entran todos. Y es cuando Cortés se entera de lo que había pasado. Bernal no nos dice en ningún momento si le llamó la atención a Pedro Alvarado, si le gritó, si le digo nada, pero no dice nada, no menciona, pero para nada pasó la mente de nadie que la culpable era doña Marina. Pero cuando Cortés se da cuenta que habían entrado otra vez a la boca del lobo y que esta vez estaban molestos y que ahora rodeaban, ahora con todos adentro, ahora sí, todos adentro, rodeando el palacio, se da cuenta que había cometido un error. Hay que salir porque aquí adentro estamos fríos. Hay que buscar cómo salir de acá. Y ya sabemos por la historia que varias noches intentó salir, varios días también, no podía, eran demasiados los indios, por más que disparaban los cañones en la puerta, pues eran cañones antiguos, eran cañones de un solo tiro, ¿okay? Y sí, cierto, mataban a 100 aztecas, pero de aquí a que volvieran a poner la otra bolota de cañón, que lo metían, que le prendían la mecha, pues ya les habían caído 50 o 100 aztecas más, y se llevaban a hacer cañón como souvenir. Entonces, eso no fue efectivo. Para nada fue efectivo. Hasta que volvemos a lo mismo. Doña Marina. Según Bernal, fue doña Marina la que le propone a Cortés. Estamos matando muchos hombres y nos están matando a muchos hombres. Tenemos aquí al emperador. Todavía es tu amigo. ¿Por qué no haces que hable con su pueblo para que calme al pueblo? Y entonces Cortés le parece una buena sugerencia y le dice a Moctezuma que haga el favor. Moctezuma estaba en un estado de depresión. Eso está claro. Moctezuma estaba ya más del otro mundo que en este, porque estaba muy deprimido por lo que había pasado. Él había tratado de evitar esto, pero pues ya las cosas se habían precipitado. Y accede con la promesa de Cortés de que se fuera. Si yo hablo con mi pueblo, ¿de veras te vas a ir? Me voy, lo que yo salir. ¿No estás viendo que lo que queremos es salir? Lo que queremos es salir y no volver. Moctezuma se viste con sus mejores galas, su famoso penacho que está en Viena, y entonces lo conduce Cortés, Alvarado, doña Marina, muy importante, no, doña Marina, no menciona a Berniz Bernal que él estuvo presente, no menciona a Aguilar, hasta el techo del palacio de Axayácatl. Algunos autores hablan de un balcón. Es un poco difícil, como dicen algunos autores, como Juan Mirales, que se entienda balcón. El balcón es muy español, no es tanto azteca. Lo más seguro es que haya sido un techo, el techo, para que lo vieran bien. Y ya cuando ven la figura de Moctezuma, el pueblo como que se tranquiliza. Junto a Moctezuma, pero bajito para que oyera lo que iba a decir, estaba doña Marina. Y junto a doña Marina estaba Cortés. No se la dejo de Aguilar otra vez. Era doña Marina y Cortés. Y según Bernal, si lo que dijo doña Marina fue cierto, tenemos las palabras que Moctezuma le gritó a su pueblo. Palabras más, palabras menos, era déjenlo salir, ya prometido irse, y que lo dejen salir. Y el pueblo, enardecido, pensando que su emperador se había ya totalmente entregado a los españoles, lo apedrea. Y una pedrada le da a Moctezuma en la sien, y Moctezuma muere. ¿Ok? Y termina Moctezuma. ¿Qué sigue después de esto? Una auténtica anarquía en el campo español. Ya no sabían qué hacer, porque su principal escudo había muerto, que era Moctezuma, y ahora cómo. Y deciden la salida para la noche del 30 de junio de 1520. Dentro de 2 meses, claro, todos vamos a estar en cuarentena seguramente, porque esto yo creo que va a durar un poquito más. Dios quiera que termine pronto, pero en fin. El 30 de junio se conmemorarían, o se van a conmemorar, al menos para ustedes que ya lo van a saber o que lo saben, se van a conmemorar los 500 años de la famosísima Noche Triste. El 30 de junio de 1521, Cortés decide, contra viento y marea, salir de la Ciudad de México. Salir por la famosa calzada de Tacuba. Si ustedes se ubican en el centro histórico de México, verán que donde estaba el Palacio de Axayácatl, que es donde hoy está el Nacional Monte Piedad,
Abarca evidentemente el Zócalo, ¿ok? Parte del Zócalo y la calle 5 de Mayo. Pero la calle paralela al 5 de Mayo, jalando hacia el norte, la que sigue, es Tacuba, donde estaba la calzada, pero se llama Tacuba, la calle Tacuba. Esa calzada era larguísima, porque abarcaba desde la ciudad y llegaba hasta donde hoy pasa el metro el Puente Alvarado. ¿Okay? O sea, eso, toda esa parte, la parte de atrás de la Alameda, todo eso, ¿okay? Todo eso para llegar a tierra firme. Entonces, Cortés la tenía al lado. Era cuestión de salir del palacio y agarrar cerca, estaba al lado, la calzada de Tacuba y jalar. Aprovecha la noche del 30 porque esa noche había luna llena y se distingue por los vigías que había puesto Cortés que los aztecas no estaban afuera. Era el momento de salir. Y entonces se decide salir, Cortés a la cabeza, Alvarado en medio con las mujeres. Doña Marina se iba a encargar de todas las mujeres que llevaba Cortés. Recuerden que había 20 indígenas, las que le regaló el cacique de Tabasco, más las que les había regalado Moctezuma, y especialmente la princesa Tecuchipo, que ya la habían bautizado con el nombre de Isabel de Moctezuma, que era la hija de Moctezuma. Y entonces van a salir. Agarran todos lo que es la calzada de Tacuba, yéndose hacia el poniente, ¿sí? Y en plena calzada los sorprenden los aztecas, lo estaban esperando. Y les caen. Una batalla que se arma en la calzada. Los españoles van a caer al lago. Muchos no van a poder nadar por las armaduras y por el oro que llevaban, los regalos que le habían llevado, que les había dado Moctezuma. Se van ahogando. Una matazón de españoles, de caballos, porque los indios no le tenían miedo a los caballos. De hecho, cuando terminó la batalla, muchos autores dicen de que las cabezas de humanos y de caballos estaban exhibidas en el Templo Mayor, ¿sí? Por tanta matanza que se había hecho. Cortés logra llegar a tierra firme, como puede. Alvarado, de ahí viene la palabra Puente Alvarado, porque dicen que Alvarado fue copado por los indígenas, lo odiaban, pero que había como una especie de lanza, que se colgó de la lanza y brincó, hizo así como un salto de garrocha, ¿no? Lo cual dicen que eso no pudo ser, que porque el lago de Texcoco es muy hondo, de qué tamaño sería la lanzota para que haya tocado tierra, ¿no? Y que brincó. Eso es lo que se cuenta. Y Cortés, pues, logra llegar a tierra firme. Llega Doña Marina también, acompañada de las indígenas, y cuentan que cuando Cortés se da cuenta que había sido una derrota, perdió cañones, caballos, de los 3,000 hombres que había logrado llevar, de los que había localizado en Veracruz, ahora solo quedaban 900. Dicen que Cortés se puso a llorar junto a un árbol que todavía existe su tronco, que es el árbol de la noche triste. ¿Okay? Y aquí es un parteaguas de la historia de México, porque parecía que los aztecas, una vez más, demostraban su invencibilidad, pero no fue así. ¿Por qué? Porque resulta que Cortés va a ser bien recibido por los tlaxcaltecas en su derrota, lo van a ayudar, lo van a curar las heridas. Cortés les va a enseñar el arte de la guerra. Cortés pensaba volver a Tenochtitlan, y en Tenochtitlan la victoria fue pírrica. ¿Qué significa esto? Que fue victoria de un día. ¿Por qué? Porque entre la victoria y los sacrificados había un español que no era español, parece que era un negro que estaba como soldado español, que tenía la viruela negra. Y aquí aparece un virus. Ojo. Todos se van a contagiar. La fase 3. Todos se van a contagiar. Todos los aztecas. ¿Por qué? Porque al sacrificarlo y comer el corazón y dar su cuerpo a la venta en Tlatelolco, pues lo comieron. Y aparece una peste en México, Tenochtitlan, que fue la viruela negra. Esta enfermedad, que duró como un año para que volviera toda la normalidad, imagínense, ¿okay? Va a atacar a los aztecas, que no tenían un antídoto, no tenían vacuna. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No tenían vacuna. ¿Okay?
no tenían un antídoto. Los médicos aztecas empiezan a buscar cómo, pero mientras buscaban, tum, 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 todos van cayendo y se puede decir que les da a todos. Unos con más defensas que otros sobreviven, otros no. Mueren un montón. En ese año, mientras Cortés estaba siendo curado en Tlaxcala y preparando a los tlaxcaltecas, ese año los aztecas estaban combatiendo la enfermedad. En el combate muere de esa enfermedad el Cuitláhuac. Le da varios. Cuauhtémoc, que va a ser el nuevo emperador, también le dio, pero sobrevivió. Por eso es que Cuauhtémoc, cuentan los biógrafos de Cuauhtémoc, que Cuauhtémoc por eso utilizaba una túnica para cubrirse el cuerpo. Los aztecas, sobre todo los emperadores, su principal presunción era su cuerpo, porque eran guerreros y sacerdotes y mostraban un cuerpo poderoso y fuerte. ¿Okay? Cuauhtémoc nunca lo mostró. Siempre se puso una túnica que le iba de los hombros, cubría todo su cuerpo hasta los pies. Una túnica de estilo romano casi. ¿Por qué? Porque dicen los autores que Cuauhtémoc era un hombre al que le dio la viruela. ¿Okay? Y estaba todo lleno de llagas. Que estaba muy llagado, porque no sabían qué era, se las quitaba. Nada más que Cuauhtémoc pues no se murió, pero por eso estaba lleno de llagas. El hecho es que después de un año de la Noche Triste, o sea, en 1521, que es lo que viene dentro de un año, los españoles, ya mucho más preparados, con una preparación de los tlaxcaltecas, de los totonacas, de los empualtecas, piensan sitiar Tenochtitlan. Cuando apenas Tenochtitlan estaba pasando la contingencia, cuando apenas Tenochtitlan estaba saliendo de esa enfermedad, estaban convalecientes todavía. ¿Okay? Cuando Cortés los ataca, ¿okay? Aún convalecientes, resistieron 3 meses un bombardeo constante y las entradas y destrucción que hicieron los tlaxcaltecas principalmente para destruir la ciudad, hasta que el 13 de agosto de 1521, esa fecha ténganla en cuenta porque dentro de año y medio segura, ahí sí, yo creo que ya habrá pasado todo esto, se va a conmemorar. Tal vez no se conmemore oficialmente por las circunstancias, ya saben, pero sí académicamente va a haber conferencias, va a haber cosas de eso seguramente, pues son 500 años, medio milenio. Bueno, por fin el emperador Cuauhtémoc se rinde. Y así como Moctezuma se entrevistó y doña Marina lo tradujo, Cortés también se va a entrevistar con el último emperador mexica, Cuauhtémoc. Y en la entrevista estuvieron presentes Cortés, doña Marina en primerísimo lugar y Aguilar. Aquí sí mencionan que estuvo Aguilar, quizá por la importancia de la entrevista. Y también sabemos que fue lo que dijo Cuauhtémoc, que dijo Cortés. Cuauhtémoc se rindió, dijo que se rendía, que ya había hecho todo lo que podía por su pueblo y que ya no tenía razón de ser su vida, que lo mataron. Cortés dice, no, te voy a necesitar para lo nuevo que viene. Y aquí viene, ahora enfocándonos a doña Marina. Para estos momentos, ahora sí, ya hay algunos autores que dicen que para estos momentos, sobre todo en ese periodo tlaxcalteca en que vivieron en Tlaxcala, Cortés, que estaba deprimido, quizá sintió más cercanía por doña Marina, o doña Marina se acercó más a ella. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta el nacimiento del hijo de Cortés y doña Marina, que Cortés va a reconocer, estamos hablando de que en este momento Cortés tenía relación íntima con doña Marina, ya en este momento de la rendición de Cuauhtémoc. O sea, ya doña Marina no era su secretaria particular, ya era algo más que una amiga, era ya algo mucho más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al poco tiempo, ¿okay?, de la caída de Tenochtitlan, en diciembre del 21, ya doña Marina, según Bernal, ya se le notaba que estaba embarazada. De hecho,
en las fiestas a las que iba doña Marina y llevaba a doña Isabel de Moctezuma, doña Marina ya se mostraba embarazada. Y en 1522 nace su hijo, primogénito de Cortés. Quedó muy contento Cortés y le pone el nombre de su papá, de don Martín Cortés, y se llama Martín. ¿Okay? Y la primera casa que Cortés construye mientras se terminaba la construcción o la primera etapa de la Ciudad de México es en Coyoacán, donde hasta hoy el cronista de la alcaldía de Coyoacán dice que en esa casa vivieron Hernán Cortés y doña Marina. Ahí con el niño recién nacido. O sea, que sí hubo un momento de romance, pero fue muy breve. Quizá el momento como mujer más feliz de doña Marina, porque tenía un hombre que era, además era el principal personaje, tenía un hijo de él y hasta donde se sabe, nunca la maltrató ni nunca la trató mal. Pero dicen por allá que poco dura la alegría en casa del pobre. En ese mismo año, del 1522, llega a México para exigir que le den lo suyo porque le correspondía nada menos, pero nada más, que doña Catalina Juárez, la esposa de Hernán Cortés, que hacía 3 años que Hernán Cortés no veía ni sabía. No hay una sola carta de Cortés a su esposa. Y llega doña Catalina a exigir que era la esposa de Cortés. Le dan el pitazo y despacha a doña Marina y a su hijo a una capilla donde se estaba construyendo el convento de San Francisco, que es donde hoy está la Torre Latinoamericana. Ahí la mandan. ¿Okay? Y él se queda en Coyoacán, esperar a doña Catalina. Cuando llega doña Catalina, Cortés le hace grandes homenajes. Es la esposa del conquistador. Doña Catalina, es la esposa, es la esposa. Y hace una gran fiesta. El 1 de noviembre hay una fiesta en su casa, en la casa de Coyoacán, donde se dice que doña Catalina hasta bebió de más, tomó los tragos y hasta bailó en la mesa doña Catalina. Pero oh sorpresa, al día siguiente doña Catalina amanece muerta. Misterios de la historia. En aquel entonces, la pequeñísima Nueva España que empezaba a nacer, se rumoró, Cortés la mató. Los criados de Cortés, cuando la metieron en el ataúd, dijeron que al meterla, se dieron cuenta que en el cuello tenía unas marcas de dedos. Como era muy blanca doña Catalina, se le notaba que como que lo hubieran apretado ahí. ¿Okay? Cortés siempre negó ser el asesino. Y él dijo que doña Catalina murió del mal de madre. El mal de madre de esa época era el asma. Era asmática. Durante mucho tiempo, han pasado 500 años y hay autores que dicen que sí la mató o no la mató. Otros que sí, otros que no. ¿Cortés era capaz de matar a su esposa? Pues ustedes tienen la palabra. Yo, en lo particular, yo pienso que sí. Si era capaz de matar a medio mundo, su esposa, sobre todo que ni la quería. Sin embargo, a Cortés, muchos años después, lo van a llevar a juicio por asesinato de su esposa. Un juicio que nunca se va a concluir por una simple razón. Porque nunca le pudieron probar nada. Hubo testigos a favor y testigos en contra. De hecho, el hermano de Catalina, don Juan Juárez, declaró a favor de Cortés, lo cual está muy raro. Bueno, sin embargo, después de la muerte de doña Catalina, que se sepa, doña Marina no vuelve con Cortés. O sea, Cortés no la vuelve a llamar. Es más, no sabemos aquí esas cosas locas que tiene la historia. Cortés la llama, pero para casarla con un amigo, con don Juan Jaramillo. Doña Marina acepta y se casa con Juan Jaramillo. ¿Por qué hizo esto Cortés? De nuevo, misterios de la historia. ¿Estaba realmente enamorado de doña Marina? No lo estaba. ¿Por qué lo casa con un hombre que ni siquiera era de los principales personajes? Era uno más del montón, como
Juan Jaramillo. Con lo que tiene, ahí tiene también otra, tiene descendencia. Una niña, María Jaramillo. De doña Marina se deja de saber muy pronto. El último momento que se sabe de ella es cuando Cortés se marcha a España en 1528 y le pide que va a llevar a Martín, a su hijo, que ya tenía, pues como, ¿cuántos años? 22, 23, 24, 25, como 6 o 7 años. Ya tenía el hijo, quería llevar que para que conociera a sus abuelos y conociera la otra parte de su patria. Muy triste, muy llorosa, doña Marina acepta. Ya era señora de Jaramillo. Y le entrega a Martín. Nunca más se volvió a escribir de ella. Jamás. Por lo tanto, se deduce que en ese periodo murió. Cuando Cortés regresa a México en 1533, ya no estaba doña Marina, ya no hay Marina. Por lo tanto, se deduce que murió. Hay versiones, ¿ok?, de que muere de tuberculosis. Y muere muy joven, como de 28 o 29 años. ¿Okay? Se sabe de esto porque dicen que su esposo, don Juan Jaramillo, cuando estaba muriendo, salió a buscar un cura para que lo confiese. Y se sabe que la confesó Fray Toribio de Benavente, uno que le decían Motolinía. ¿Okay? Que quiere decir el amigo de los indios. Y que la confesó, pero nunca más se vuelve a saber de ella. Jamás. ¿Qué queda hoy de ella? Su casa. Como regalo de bodas, Cortés le regaló a Juan Jaramillo y a ella un solar en el pleno centro histórico de México. Ese solar se encuentra en la parte yéndose hacia el norte de la catedral, la parte de atrás de la catedral, yéndose hacia el norte, en la famosa plazoleta de Santo Domingo. Ya es un comercio, pero dice a la entrada, esta fue la casa de la Malinche, se dice, y de don Juan Jaramillo. Lo que queda de ella, ahí vieron, aparentemente en esa casa murió. ¿Dónde está enterrada? Algún autor llegó a decir que en una cripta de la catedral, en las criptas subterráneas de la Catedral de México. Difícil. Difícil que estén allá porque, para empezar, la catedral no se había terminado, ni siquiera se había empezado. Lo más probable es que la hayan enterrado en el cementerio que ya tenían los franciscanos en el convento de San Francisco, o sea, donde hoy está la Torre Latinoamericana, ¿okay?, y que ahí la hayan enterrado. Sin embargo, cuando vino la expropiación de los conventos y se derrumbó ese convento y se saqueó todo, inclusive el cementerio fue barrido y los huesos perdidos, ¿okay?, si estaba ahí, se perdieron sus huesos. En la noche de leyendas que hacen en la Ciudad de México a veces, o hacían, hay una que es la de la Malinche, y en donde sale llorando como la Llorona, por así decir, de la Torre Latinoamericana de por ahí, ¿okay?, como representando que ahí estuvo enterrada y que ahí estuvieron sus huesos. Esa es la triste historia de doña Marina. Cortés va a caer en desgracia. Cuando se dan cuenta que Cortés era el amo de México, al rey Carlos V no le va a caer en gracia nada de eso y lo va a jalar a España. Le va a inventar una serie de cargos, entre ellos el de la muerte de Catalina. El chiste era retenerlo en España, que no vuelva a México, no vuelva, porque tenía mucha influencia en México. Cortés se va a arruinar en juicios ficticios. El rey nunca lo va a reconocer ni le va a dar su lugar, y Cortés va a morir, si bien no en la miseria, sí olvidado totalmente del gobierno español, rodeado de sus hijos, eso sí. Cortés, por cierto, se me olvidó decirles que se vuelve a casar en España con una señora española, doña Juana de Zúñiga. O sea, Mario Cortés, sí, no, Cortés tuvo 11 hijos. ¿Sí? Casados tuvo 2 veces. Y un amante oficial, por así decir, al menos un tiempo, doña Marina. Pero evidentemente tuvo más, la que se le ponía enfrente. Con doña Isabel, por ejemplo, con la hija de Moctezuma, tuvo una hija, Leonor Cortés de Moctezuma. Porque Cortés venía, era una aventura, y de esa aventura nacía alguien. Entonces Cortés va a reconocer a todos sus hijos a los 11
¿ok? Y lo único que les va a pedir cuando se está ya muriendo es que sus restos sean traídos a México. Él muere y primero es enterrado en una capillita cercana a Sevilla y los hijos juran traerlo a México. Cuando logran juntar un dinerito, lo traen a México y lo van a sepultar donde hoy se encuentran sus restos, en el Hospital de Jesús Nazareno en la Ciudad de México. Precisamente la iglesia que Hernán Cortés funda para los indios pobres después de la conquista de México. Y la funda en ese lugar porque ese es el lugar, según Bernal, donde fue su entrevista con Moctezuma cuando entra a la Ciudad de México. El Hospital de Jesús Nazareno se encuentra entre las calles Pino Suárez, que desemboca en el Palacio Nacional, ¿okay?, y la avenida 20 de noviembre, que choca con el Zócalo y directo hacia la catedral. ¿Okay? Ahí se encuentra la iglesia de Jesús Nazareno y el Hospital del Jesús, que antes le pertenecía a la iglesia, ahora es un hospital para gente muy humilde de la Ciudad de México. ¿Okay? Esa fue la historia de Cortés y la Malinche, una historia de amor muy breve, ¿okay?, muy breve, pero que procreó un hijo que fue Don Martín Cortés, que luego, ¿okay?, va a querer independizar la Nueva España de España. Lo van a pescar, lo van a torturar y solamente por ser hijo de Cortés no lo van a quemar en la hoguera. ¿Okay? Y le van a dar como castigo nunca más pisar México. Se va a España y nunca más va a volver. ¿Okay? Jamás, porque no podía volver. ¿Okay? Ese fue el fin. Sus restos, no sabemos exactamente dónde están, pero en México no están. O sea, sus papás están, sus restos están en México, pero él se fue, hizo vida en España y de ahí no, se fue perdiendo en la historia, porque como no era el que heredó los títulos de nobleza de Cortés, porque era hijo bastardo, era hijo de una amante, ¿okay?, y Cortés cuando se casa tiene otro hijo al que le pone también Martín Cortés Zúñiga. Ese es el que hereda todo y es el cual está el seguimiento en todos los registros civiles o en todos los fees de bautizos. Martín, como era bastardo, se va perdiendo en la historia, no tenemos contacto exacto de quién era o de qué fue de él. Pero esta fue la triste historia de Hernán Cortés, de la Malinche, y a 500 años de que estos acontecimientos pasaron, ¿okay?, debemos tener en cuenta que, guste o no guste, son parte de nuestra historia, parte de nuestro México querido. Esa es la historia. Muchas gracias a todos ustedes por haber prestado atención y les agradezco como siempre, ¿okay?, que estén al pendiente de estos talleres. Muchas gracias, cuídense, ¿okay?, para que esto pase lo más pronto posible. Buenas noches.